A partir de este momento y durante 120 minutos, Agustín Aranda, Diego Fiori, Maricruz Moyano, Sole Pedrana y Claudio Sokolsky hacen Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido, un programa dedicado exclusivamente a la planta milenaria. ¿Nos acompañan? Buenas noches, mi nombre es Agustín Aranda, esto es Cana Bitácora, un viaje de saber compartido, el programa que hacemos todos los jueves de 21 a 23 horas en la Radio Universidad, querida Radio Universidad. Saludar primero a Federico Pasos en los controles y en segunda instancia al hombre de la casa, al señor Diego Fiori, que viene de un cumpleaños la semana pasada, lo celebramos bastante. ¿Cómo lo terminaste? ¿Hiciste algo más? ¿Qué haces, Agus? Te estoy esperando todavía. Mirá cómo te recibo el jueves. Te estoy esperando todavía. No pero qué tipo falluto. No quiero saber que tuviste una fiesta, pero 5 veces más grande. No. O un problema mucho. Sí. No nos quedemos en eso, no quedemos en eso. Pero bueno. ¿Estuvieron bien los festejos? Alto festejo, que Muy de bien. hecho arrancaron acá en la radio el día de mi cumpleaños mismo y siguieron a lo gitano. Tomé prestado la festividad gitana esa que dura varios días. Solamente ese pedacito. Después el resto no tengo ni idea de la gitanada. Pero Eso es lo que sabemos del pueblo gitano. claro, que festejan largamente. Exacto. Y bueno, el viernes fue la juntada con amigas, amigos, amigues en uno de los clubes de la Barranca. Ajá. Y bien. ahí volvimos el sábado a la madrugada ya, cada uno a su cucha, un tanto rotos, ¿no? Pero como corresponde a un final de semana, al clima que estamos viviendo en Argentina, y festejar un cumpleaños, que siempre terminás con una copa de más. Claro, no, sí, o un poco cansado también de todo lo que significa. Es como socializar a nivel nuclear, digamos, te pones radiactivo, digamos, de socialización, porque Claro. te llega el triple, el cuádruple, el quíntuple de mensajes, las redes sociales están todas notificándote que pasó otro año, bueno, en fin, hay un montón. Hasta Google te avisa que es tu cumpleaños y Sí. que tenés un año más. Es necesario que te diga, hola, buen día, soy Google, tenés un año más, Por las feliz dudas. cumpleaños. Pero Claro. ¿quién sos vos para saludarme de esa manera? Cree que estamos muy desatentos. Así que bueno, pero no. en definitiva eso. Y un kilo cúbico de humo, que por supuesto también fue parte de... Claro. Viste que el humo se mide en metro cúbico, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, así que bueno. ¿Habrá sido un kilo o un metro? No lo sabe. Un decámetro. Ay, me estás matando. Te mandé a la Esa secundaria medida. directo. Fuimos a la secundaria directo. Fuimos a la secundaria Hablando de directo. decámetro y demás. En este programa no va a estar Claudio Sokolsky, al cual le mandamos un saludo muy grande. Está con una licencia pedida, aprobada, gestionada en los canales En los altos de recursos administrativos. humanos, perfecto. Sí. Bien ahí, Claudio. Correcto. Abrazo enorme. En breve llega Maricruz Moyano, también saludar a Sole Pedrana, que es parte integral de este equipo de Cana Bitácora, y contarles que vamos a tener un programa de nuevo cargado con entrevistas, en este caso para revisar un poquitito en la primera hora lo que tiene que ver con la actualidad de la normativa que regula cannabis y cáñamo en la República Argentina, y en la segunda hora, ya un poquitito más distendido, vamos a conocer un poquitito cómo trabaja el dispositivo clínico de AUPAC, a partir de que hace poquito fue el Día de la Salud y vamos a tener también la palabra de especialistas en nutrición y en medicina clínica. Así que por favor quédense, tenemos un montón de noticias también en el medio para contar y además la infaltable música del señor Claudio Sokolsky. Arrancamos. De a poquito porque Fede Pasos me está diciendo que... ahí está. Facebook Cana Bitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Cana Bitácora. Un viaje de saber compartido. Estamos en Cana Bitácora, este viaje de saber compartido. Y para compartir justamente hay un mate y para compartir ha llegado la señorita Maricruz Moyano. Buenas noches. Ahí está, ruido de mate. Buenas noches, Buenas sí, noches. por favor, el ruido
saludo radiofónico. Ruido a Pepe Hermoso. Mujica. Viene ahí. ¿O no? Dar la bienvenida con Pepe Mujica ya es todo. Basta, Ay, ¿qué es más? bárbaro. Hay una canción de Nehuen Afrobeat que se llama Santiago, que arranca con una intro de Pepe Mujica. ¿Sí? ¿La podemos buscar, Fede? ¿Sí? ¿La tenés por ahí? Recomiendo Vamos a buscarlo. muchísimo, es bárbaro. ¿Cómo Buenas se llama, noches. Se llama Santiago la canción. Santiago. Y la banda se llama Nehuen Afrobeat. Es una banda chilena Ahí va. que toca, bueno, justamente Afrobeat. Música chilena. No, claro. Música podría ser. Sí. Son muy parecidos, suenan muy parecidos a Fela Kuti. Sí, ahí Bueno, va. por ahí estamos, es, por ahí. Bien. Nehuen Afrobeat. Nehuen Afrobeat. Acá lo Ok. tengo, Fede, ¿lo querés? ¿Lo puede Dale, tirar? mándalo, vamos. Vamos a Ahí escucharlo escuchamos la entonces, banda ¿no? chilena. A ver. Y empieza hablando el Pepe. ¿Vamos directo? La A canción, ver, por ¿estás favor. seguro? Dale, vamos. Es un reconvite. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida e impulsarla. Pepe Mujica, qué regalazo trajo Maricruz. Yo le pasé un mate, ella nos devolvió nada, un Pepe Mujica metralleta tirando 400 conceptos cada 10 segundos. Tremendo. A pesar de que es para hablar un poquitito lento, digamos, una persona grande, obvio, pero tiene una forma, una cadencia propia de Uruguay, me imagino, ¿no? Te lleva un viaje, a mí me Increíble. lleva de viaje al pensamiento complejo, contemporáneo, Nos cultural. tenemos que aprender a gobernar a nosotros. A nosotros mismos. O eso ya sucumbiremos. está. No sucumbiremos. No, Castigar increíble. impositivamente el despilfarro. Ahí está. Lo cual no es para nada malo en este contexto que vive la Argentina, después de haber vivido los 90 y lo que Ahí significó. viene un helicóptero, ojo, ahí viene un helicóptero. Y lo que más me encantó fue cuando dice que hay que lo de los bienes útiles sin frivolidades, hablando de la obsolescencia programada.
maravilloso. Maravilloso. Amo a Pepe Mujica, no es nada nuevo para quien me conoce. Me han dicho, para un poco, sos un adolescente. No, en absoluto. El que está enamorado de Pepe Mujica es un adolescente. No, y dije, bueno, perfecto, viviré siempre con los 17, 18. ¿Qué querés que te diga? Maravilloso. No hay problema, no hay ningún problema. Todo esto era para recibirte, pero la verdad que es muy difícil seguir después de tantos conceptos de Pepe Mujica, pero sí vamos a invitarles a que puedan escribir y puedan participar de este programa y también participar de 5 entradas que vamos a tener en sorteo para la Expo Industria Cannabis, que se va a hacer el 27 y 28 de abril en el Galpón 11. Tenemos 5 entradas, lo que tienen que hacer es decirnos, comentarnos un hola y después si recuerdan alguna serie o película canábica que les haya gustado, si puede ser argentina, suman doble chance, triple chance, no sé cómo es eso, lo arregla el contador, pero sobre todo para fomentar lo que hacemos acá en este hermoso país. Eso, una serie, una película, si puede ser argentina mejor, que les linkee a ustedes al cannabis, venga. ¿Sí? Y si no quieren hacerlo por el teléfono porque son, no sé, tímidas, y no quieren mandar mensajitos por ahí, pueden entrar a nuestras redes en Somos Canalitácora en Instagram y comentar el reel muy lindo que tiene a Tiempo de Valientes. Me encanta, ¿sí? me encanta esa peli, es bárbara. Una película sumamente canábica. Sí, el momento de iluminación cuando se da cuenta que el payaso Blin Blin y el feliz cumpleaños suenan igual, a mí me da vida. Increíble. Es como tac, la moneda cayendo. Tal cual. Increíble. Bueno, vamos a continuar con la primera hora, digamos, ahora con un poquitito de música, pero después ya nos metemos en la primera entrevista que tiene que ver con la actualidad de la normativa de cannabis y cáñamo en la República Argentina.
desarchivador. Dengue. Presta atención a estos signos de alarma. Si sentís dolor abdominal intenso, vómitos, irritabilidad o somnolencia. Si tenés sangrado, por ejemplo, de encías, mareos o desmayos, consulta al médico cuanto antes. Acércate al centro de salud más cercano para tratarlo a tiempo. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe, provincia. Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamientos, incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Continuamos en Canabitácora, este viaje de saber compartido, y tenemos un gustazo de poder estar charlando con la activista y abogada especializada en normativa de cannabis, Nadia Pozzialdo. ¿Lo dije bien, Diego Fiori? Perfecto, Lo creo estoy yo. practicando un montón. Pregúntele Vamos a la preguntarle a Nadia. Misma, claro, Nadia, me parece que buenas noches. perfecto. ¿Estás por ahí? Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Sí, todo bien. Bien, ¿cómo estuvo el tema del apellido? Y contanos de dónde viene, por favor. Es Pozziadlo y es Sí. polaco. Polaco, bien, Muy le re mal. Le re mal. Muy bien. Nadia, bueno, muchas gracias por este tiempo. La verdad que queríamos charlar con vos la semana pasada, justamente cuando el INASE anunció esta suspensión de la inscripción de nuevos criadores de cannabis, que bueno, ya estuvo circulando un poco la información, vamos a recordarla, que esta suspensión rige durante 6 meses, alcanza las categorías de criadero, vivero, identificador y comercio expendedor. Puede extenderse por 1 año, pero no afecta a las inscripciones ya aprobadas. Sí habían agregado en esa definición desde el Gobierno Nacional que se iban a realizar controles a las personas y a establecimientos que ya estaban inscriptos para verificar que desarrollen las actividades descriptas dentro de las autorizaciones. Todo esto fue una semana bastante particular, hubo allanamientos en distintos distritos. Preguntarte inicialmente qué mirada tenés sobre lo que está pasando. Bueno, en realidad yo en mi experiencia creo que lo que está pasando es producto de quizás una mala política de drogas, ¿no?, que hay en nuestro país y en América Latina y en el mundo. Entonces, de ahí en adelante, todo esto que está sucediendo ahora es producto de esa situación más macro, ¿no? Después, en relación a estas suspensiones, a estos controles, a estas auditorías, quiero aclarar también que siempre estuvo dentro del contexto de la ley, ¿no? Desde el mismo tiempo en que se sancionaron algunas resoluciones, ya sea del INASE, en lo que hace el Ministerio de Salud y demás. Lo que pasa es que no se venían ejecutando, obviamente,
porque era algo muy nuevo también. Yo digo, acá es aprender todo el tiempo, hay que fijar criterios, porque aparentemente los grises legales, en vez de beneficiar, ante la duda, terminan, digamos, yendo para el lado del prohibicionismo, como decís vos, a través de allanamientos. Creo que si las leyes hubiesen estado claras desde un momento, quizás hoy las personas sabrían más a qué atenerse, ¿no? Había mucho gris legal, esos grises se interpretaron de distintas maneras, y en base a la política prohibicionista que hoy tenemos y que hoy está más remarcada que nunca, bueno, tienen estas consecuencias. Entonces me parece que en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro, claro. Nadia, y en particular, con tu experiencia, ¿qué es lo que entendés que fue un gris legal que en este caso se aprovechó el prohibicionismo para avanzar? Y grises en términos que no había información clara en, por ejemplo, cómo se hacían los transportes, qué se podía transportar, de qué lugar a qué lugar, dejar en claro bien para qué fue, digamos, o cuál era el objetivo en ese momento del INASE, porque quizás si hubiésemos advertido esta situación cuando la ley se establece, esta división en donde se define básicamente que el cannabis psicoactivo va a ser aquel que tenga más del 1% de THC, y el cáñamo o el cáñamo industrial va a ser el que tenga menos del 1% de THC, ¿no? Entonces ahora reacomodar todos los criaderos en base a esa legislación, y también te pones a ver que mucha gente que invirtió dinero, tiempo, información en toda esta cuestión, y que ahora obviamente se ve socavada en sus derechos, quizás porque esto no estaba claro de un momento. Entonces me parece que hoy suspenderlo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que el INASE se ponga con cada uno y cada una a ver cómo va a resolver esta situación, ¿no? Porque la verdad que quedó mucha gente en el medio y me parece que hay que aclarar ciertas situaciones. Y más con una legislación, porque acá no estamos hablando de lechuga, tomate, zanahoria, estamos hablando de una sustancia que todavía hoy está prohibida por la ley penal y está considerada como droga. Entonces, si vos te salís una comita, un puntito, podés tener conflictos con la ley penal, ¿no? Pensar en el futuro cercano, digo, a mediano plazo, convocarte y pedirte una reflexión de lo que viene sucediendo en el país en estos primeros 4 meses, y también pensar con este tipo de medidas hacia dónde puede llegar a ir el gobierno. Teniendo en cuenta las necesidades que tiene la Argentina y por cómo venía avanzando, hay una cuestión que es fundamental, y mucho más desde aquí, desde Radio Universidad, que hay que pensar, que es el avance científico sobre lo que tiene que ver con la cannabis, y que ha sido suspendida durante muchísimas décadas por este prohibicionismo que hacías referencia al principio. ¿Qué reflexión te lleva a pensar este tiempo que vivimos, estas medidas, el tiempo en pausa, que es un tiempo oscuro de no investigación, y que de alguna manera estamos viendo que hay una idea de volver a apagar todo lo que se fue encendiendo respecto a la ciencia, a la técnica, los alcances beneficiosos, como puede ser todo lo que es el CBD y el cannabis medicinal, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, mi reflexión es que si hay una tendencia a apagarlo, desde el movimiento social tenemos que prenderlo, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo hablo antes que nada como activista, más allá de abogada, en donde hoy puedo interpretar la norma obviamente desde mi posicionamiento, y es verdad que está todo paralizado, todo suspendido, pero no puedo dejar de incentivar o de ponerle luz a esta cuestión en cuanto a que hay un movimiento social muy grande como es el movimiento social canábico a través de... Y hoy cuando me refiero al movimiento social, no hablo solo de los y las activistas, de los y las cultivadores, sino que hablo de empresas, hablo de farmacias, hablo de industria, hablo de universidades, hablo de ciencia, hablo de investigación, hablo de grow shop, o sea, hablo de usuarios y usuarias, del abuelo y la abuela, del niño o de la niña. O sea, estoy hablando de una población muy grande en la Argentina que hoy está usando la planta de diferentes maneras, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar creo que no van a poder apagar a toda la Argentina, ¿no? Creo que nada, la planta ya se metió desde distintos lugares, entonces hoy querer apagar eso es como querer tapar el sol con una mano, ¿no?
Claro. Asusta, la verdad que, insisto, quienes venimos activando esto, como otros derechos de minorías, no nos asustan estos prohibicionismos, sino que siempre tratamos de tener incidencias en lugares. A nosotros siempre decimos, ahora por ejemplo estamos dentro de una red de abogados y abogadas canábicas, que siempre decimos, estaría bueno que nos reciban en diferentes lugares, pero no para luchar, ni para ponernos al lado opuestos. Nosotros queremos que se nos escuchen, que queremos realmente informar en cómo está la legislación, queremos informar sobre este prohibicionismo que lo único que trajo es más gente presa, que lo único que trae es que la economía decaiga, porque en realidad había toda una investigación alrededor de, digamos, de la industria, de todos los puestos de laburo. Imagínate en la Argentina cómo está todo eso, cómo hubiese repercutido bien en términos económicos y de mercado también. Entonces digo, no ver eso es como no estar viendo nada, ¿no? Nadia, entonces escucharte, sigamos. Escucharte me da la sensación como que el movimiento canábico, inclusive la red de abogadas a la que perteneces, no tiene diálogo directo con los representantes políticos de la ciudadanía argentina, y tampoco, animo a decir, tampoco con el poder central, con el gobierno nacional. ¿Cómo viene ese diálogo que venís refiriendo sobre todos estos avances que ha dado la Argentina en la última década? Y también pensar en futuro, que de alguna manera a quien está, la fuerza política que está gobernando en este momento, le hubiera sido muy apetitoso pensar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la producción del cannabis y poder exportar, como están haciendo otras potencias mundiales. Sí, exacto, no nos han recibido, digamos, la diferencia con la gestión anterior es que sí, en ciertos organismos o institutos han recibido al movimiento canábico, bien, escuchando por ahí las necesidades, los reclamos. Entonces también pretendemos de esta gestión y de las que vengan en un futuro, porque somos personas que venimos desde hace años a raíz de investigaciones, de luchas, de movimientos, incluso desde el laburo mismo, porque bueno, yo empecé con esto en el 2016 por 2 personas que terminaron detenidas, y en el medio, de 2017 en adelante, como decís vos, hasta el año pasado hubo determinadas autorizaciones que también las vi, por supuesto con todos sus aciertos y desaciertos, ¿no? Entonces sí, estaría bueno que el gobierno de turno nos reciba, como los futuros gobiernos que pueda haber, porque la verdad que estaría bueno poder integrar para que esto siga adelante, independientemente, digamos, no nos interesa a nosotros quién esté en el Ejecutivo. Nosotros queremos que la planta sea libre, nosotros queremos que haya gente libre, ¿no? Y igualdad sobre todo. O sea, y cuando hablo de igualdad, hablo en términos desde que Pharmacity pueda vender su cremita hasta que una persona cultivadora también la pueda vender. O sea, no que para uno esté prohibido y para el otro esté permitido, ¿no? Porque la verdad que no hay igualdad ante la ley, ni igualdad de tratos, ni igualdad de acceso, ni de oportunidades. Entonces, me parece que esta forma de informar, de integrar y de escuchar al otro o a la otra va a traer un resultado positivo. Buenas noches, ¿cómo estás, Nadia? Acá Maricruz te habla. ¿Qué tal, Maricruz? Creo que por donde venimos caminando la charla viene por el mismo lado. Hay que volver a mirar la ley de drogas una vez más, porque es esto, digamos, la que imposibilita, la que nos pone en una desigualdad también ante la ley, porque bueno, se entiende que si no sos una gran empresa como Pharmacity y demás, va a tener muchas dificultades para poder comercializar con cannabis dentro de los marcos normativos que hoy tenemos, digamos, con los que hoy contamos. Y creo que un poco pasó esto también con lo que referías vos de INASI y las reglamentaciones que no fueron claras en un principio, de que hubo también una necesidad muy grande del movimiento canábico de poder blanquear ese trabajo que viene haciendo hace un montón de años de la ilegalidad, y que es sumamente injusto que una vez más se arremeta contra el eslabón más débil, que son las personas justamente que colocaron en agenda y vieron la potencia económica, productiva que tiene esta planta, entre otras potencias que tiene. Y bueno, quería preguntarte en realidad un poco sobre esto que nos decís que se formó de la red canábica de abogados, que nos puedas contar un poco de en qué vienen trabajando y poder pensar también que es una herramienta fundamental, porque al tener el problema en la ley de drogas, la batalla se tiene que dar de manera legislativa y política. Y bueno, un poco por ese lado preguntarte en qué vienen.
Totalmente, sí, totalmente que es así. En realidad la red se une precisamente por esta cuestión que mencionás vos de la ley de drogas, porque no veíamos justo que, como decís vos, que algunos puedan realizar alguna actividad y otros, en definitiva, con menores cantidades, terminaran presos, ¿no? O sea, el problema acá es la ley de drogas, básicamente, ¿no? Más allá de las autorizaciones. El tema es que la ley de drogas no se ha modificado y en las provincias incluso que están desfederalizadas se ha aumentado la cantidad de presos o presas. O sea que en ningún lado disminuyó, por más que tengamos ley medicinal y ley de industria, la cantidad de presos y presas, ¿no? Eso quiero dejarlo totalmente en claro. Entonces, esta red se forma básicamente por esa cuestión, porque veíamos y sentíamos en nuestros estudios, en los despachos, porque hay abogados públicos y privados, en esta red, sentíamos que a lo mejor de 10 consultas, 8 eran por el tema penal, ¿no? Entonces vos decías, qué loco esto, porque estoy hablando de una autorización que podés formar a lo mejor un criadero o una asociación civil, pero a su vez me llama gente diciendo que por 3 plantas está detenida, ¿no? Y con todo lo que conlleva. Entonces creo que la red está hoy para intercambiar precisamente esta información, para que haya un material bibliográfico diferente desde otro posicionamiento, ¿no? Entonces también quiero recordar que hay un libro de muchos abogados y abogadas canábicas que se llama Aportes Sociales y Jurídicos, en donde hay análisis de fallo, en donde se fue cambiando la perspectiva de 2017 en adelante en relación a el Poder Judicial y cómo iban las sentencias cambiando, ¿no? Digo, no son muchas en el país las que cambiaron, pero por lo menos hablar de que hoy tenés 10 en el país sirve para todos los juzgados del país que vos ya tengas 10 posicionamientos diferentes. Entonces digo, ¿hay herramientas? Hay, cada vez hay más, sí. Hay que seguir, simplemente es eso, y bueno, hacerle frente a través de las marchas. No nos olvidemos de las marchas, que el año pasado había muy poca gente en algunas provincias porque estaba la gente muy relajada con las autorizaciones. Entonces, bueno, las marchas son medios de reclamos sociales que no debemos dejar de activar. Nadia, mencionaste dos preguntas. Por un lado, que nos repitas por favor el nombre del libro que recomendaste, así lo tenemos en cuenta y también lo volvemos a repetir para que lo puedan buscar, inclusive decirnos si está online para poder bajarlo. Y por otro lado, hiciste referencia al término desfederalización. Preguntarte a qué haces referencia, de qué provincias estás hablando, porque automáticamente me remitió a lo que tiene que ver con, en contrasentido de la desfederalización o no, es la provincialización del tratamiento de las causas federales en cada una de las provincias, como está sucediendo desde diciembre en adelante en la provincia de Santa Fe. Claro, bueno, respecto al nombre del libro, es Aportes Jurídicos y Sociales del Cannabis, es de Editorial Abogar. Y bueno, hay varias personas ahí, desde comunicadores, abogados y abogadas, que han participado del mismo, ¿no? Y respecto a la desfederalización, muy bien, estás en lo correcto, es la llamada provincialización, y lo que hace ni más ni menos es que son 7 u 8 provincias las que están adheridas, también Córdoba, desde donde les hablo, y lo que ha sucedido es que en las provincias que se desfederaliza significa que vas a tener una doble persecución por conductas relativas a la planta de cannabis. O sea, en algunas provincias vas a estar doblemente perseguido, ya sea por narcomenudeo o microtráfico, que hace referencia a conductas chiquitas, por decirlo de alguna manera, y las provincias que también siguen con el viejo régimen, que es la persecución a través del Poder Judicial Federal. O sea que es el único delito, fíjate vos, que se persigue doblemente, ya sea por el Poder Judicial Provincial o el Poder Judicial Federal, ¿no? No así a lo mejor los femicidios, las violencias de género, los abusos sexuales, los homicidios seguidos de muerte, las torturas, los secuestros, que son más graves incluso, ¿no? Entonces digo, hay que observar qué está pasando con esa provincialización, qué presupuesto les asignan a las provincias con eso. Y bueno, es un análisis mucho más amplio, ¿no? Pero me parece como para dejar las bases sentadas de qué se trata. Nadia, mencionabas que 10 juzgados, no sé si todos de los mismos distritos, imagino que no, habían cambiado la forma en que estaban trabajando, en que estaban fallando. ¿No podrías dar detalles sobre por lo menos alguno de los distritos que han avanzado en esta modificación, en esta transformación? Sí,
Encima tampoco podemos hablar de distritos, porque por ejemplo, Claro. lo loco, voy a poner el ejemplo de Córdoba, ¿no? En primer lugar, decir que a grandes rasgos la ley de estupefacientes lo que va a proteger es la salud pública. Entonces, como la ley penal entiende que vos al hacer alguna conducta con cannabis estás yendo en contra de la salud pública, te pena, te sanciona, te castiga. Ahora bien, tenés la ley de cannabis medicinal que va totalmente en contra de ese bien que protege la ley penal, sino que lo que dice la ley de cannabis básicamente es que se va a sancionar porque mejora la calidad de vida a través de distintos tratamientos con la planta, ¿no? Entonces, lo que han entendido los distintos juzgados del país, que sí son de diferentes provincias, han entendido que no puede ser que algo que hace bien a las personas a su vez sea penalizado. Y cuando en realidad hay una conducta que prohíbe, y otra que permite, hay que decidir por una. Entonces estos juzgados han cambiado sus criterios y en vez de sentenciar con la ley de drogas, sentencian absolviendo desde esta otra perspectiva que es la ley de cannabis medicinal, como que hace bien, ¿no? Entonces hay todo un cambio transicional, por decirlo de alguna manera, que siempre que se amplían derechos empieza a aparecer esta cuestión, ¿no? Y estas provincias en realidad podés tener alguna cosa media rara como la que ocurre en Córdoba, que por ejemplo el Poder Judicial Federal, que agarra conductas más grandes, a más escalas, de narcotráfico, hoy, por ejemplo, tiene dos fallos ya en el mismo sentido, donde hubo venta de aceite de cannabis medicinal y dijo que en realidad no iba en contra del bien jurídico protegido por la ley penal, sino que iba por el lado de la ley medicinal. A su vez, en la misma provincia, el mismo distrito, la misma jurisdicción de territorio, dice en lo que es el Poder Judicial Provincial que esas conductas sí deben ser penalizadas. Entonces, obviamente la sensación que esto da es que en la misma provincia se falla de diferentes maneras, incluso es más prohibicionista el ámbito provincial que el federal, que agarra conductas de narcotráfico. No sé si se entiende lo que dice. Es que sí, incluso, bueno, justamente esto, digamos, de que la excusa de federalizar los delitos de narcomenudeo, comercialización, siembra y demás de algunos artículos de la ley de drogas, viene de la mano de querer descongestionar, si se quiere un poco, la cuestión de la justicia federal para perseguir causas más grandes como el lavado de activos, por ejemplo, del narcotráfico. Pero bueno, es una cuestión esto que dice Nadia, porque es una interpretación. Siempre la cuestión de las sanciones son interpretaciones del jurista que esté, digamos, al frente de ese juzgado. Y, digamos, hay una cuestión de que nosotros pensamos que con la irrupción del cannabis medicinal, siento que medio que aflojamos todo y dijimos, bueno, ya está reconocido, revalidado, nos requieren, estamos en esta, y vemos cómo el cambio de tinte político que se fue dando a nivel nacional y en muchas provincias, cómo nos vuelve a poner en jaque y nos devuelve una mirada, y al parecer también tiene aval en la sociedad. Entonces, bueno, hay que volver a hacer el caminito y volver a mostrarnos, informar, digamos, justamente para eso está este programa. Y para eso le invitamos a Nadia para que nos comparte, nos desasne un poco con la cuestión de las legislaciones. Pero bueno, ¿cómo ves esto, digamos? ¿Qué sensación te da a vos en la sociedad o lo que tenés cercano, digamos, Nadia, de cómo lo ves, digamos? ¿Nos ven como narcotraficantes? ¿Nos ven como...? No, yo creo que los únicos o las únicas que ven a las personas como narcotraficantes es un solo poder, que es con quien tenemos que lograr, por ejemplo, estas capacitaciones, como hizo UPAC y el Ministerio de Seguridad de ahí de Santa Fe, que tuve el honor y el placer de participar, en donde fueron un montón de policías. La verdad que fue épico para mí esa experiencia, ¿no? Digo, eso estaría bueno que se reproduzca con el mismo formato en todo el país y no que se capacite, por ejemplo, desde el Poder Judicial hacia las fuerzas, porque ya estás capacitando desde una mirada determinada. Me parece que esto, por eso hablo siempre de la integración, ¿no? Que haya asociaciones civiles, que haya activistas, que haya personas que vienen laburando desde antes con la planta en todos los sentidos,
Entonces yo creo que hoy, ante toda esta cuestión que sigue sucediendo, hay que seguir avanzando. A veces son aprendizajes cuando los derechos se cercenan. Bueno, hay que buscarle la vuelta y no quedarnos en esa, ¿no? De que se están retrocediendo, porque me parece que hay cuestiones como pasó el otro día con el aborto, en donde salieron un montón de mujeres a reclamar, y bueno, por lo menos ahí quedamos, ¿no? Con la ley. Entonces digo, también hay avances y retrocesos. Está en el movimiento, en qué nos quedamos, si en la queja o en avanzar y que se nos sigan reconociendo nuestros derechos. Nadia, hablas al principio de la charla, mencionabas la ley de estupefacientes, la 23737, la ley de narcotráfico de la Argentina, que hace muchísimos años. 35 años. 35 años, y creo que la mayoría de esos 35, me animo a decir que la gran mayoría, ha tenido esa ley profundas críticas. Y con todos estos años, 35 años, también vimos sus niveles de fracaso. Lo que la sociedad argentina, ni tampoco el poder de la Argentina ha querido ver, son los niveles de fracaso y estigmatización. ¿Crees que en algún momento vamos a hacer un clic, tanto la sociedad como la clase representante, o sea, los políticos? Lo van a tener que hacer porque la realidad social está mucho más avanzada que el derecho, ¿no? Entonces, y no nos olvidemos que a veces las fuentes del derecho, según nos enseñan en los libros de derecho romano, que son los usos y las costumbres, ¿no? Entonces, si vos te vas a un país en donde el uso ya está aceptado socialmente por todos los actores y las actoras que acabo de mencionar recién, desde profesionales, cultivadores, empresarios, universidades, ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? Me parece que ir en contra de toda una sociedad es como que no tiene demasiado sentido. Así que yo creo que sí, que eso va a suceder y de hecho está sucediendo. La ley de drogas en algún momento va a tener que retroceder o va a tener que tener otra perspectiva porque no se va a poder sostener, salvo que la industria de la cárcel esté pesando mucho más quizás que otro tipo de industrias o quizás otro tipo de leyes o presupuestos, ¿no? Es algo también para pensarlo. Hay autores de todo el mundo que hablan de esto. No le des ideas. No lo manifieste, por favor. No empecemos con la industria. Por favor. Nadia. Es que ya lo es, o sea, no verlo es como... No, estoy pensando... Si vos te pones a manejar el presupuesto carcelario, lo que pasa ahí adentro... Y todas las detenciones que hay, sobre todo vos sabés que muy bien la selectividad del sistema penal siempre es en estas cuestiones de narcomenudeos contra personas trans, disidencias y mujeres, que son las que más ocupan los lugares en el eslabón chiquito de la cadena de comercialización. Entonces también hay que ver eso, qué está pasando con las políticas públicas en relación al género, ¿no? Por eso digo, no nos quedemos solo con el cannabis en sí, sino a quién está arrastrando esta ley penal. No, correcto. Yo decía, cuidado no tentar con lo de la industria porque suelen mirar para el norte y el norte tiene, digamos, tiene un formato incluso peor, digamos, que tiene que ver con cárceles privatizadas y ahí hay un negocio privado que puede ser muy interesante para algunas personas que ahora tienen bandas presidenciales. Última pregunta le puedo hacer. Última pregunta, Nadia. ¿Qué significa la experiencia Uruguay? ¿Qué significa la experiencia Malta, Luxemburgo y ahora Alemania para el contexto argentino? Yo creo que, digamos, todas las cuestiones van a servir de antecedentes, porque cuando vos encarás una ley o encarás el fundamento de una ley, los países, digamos, que hoy han regulado o legalizado de alguna manera, digamos, tienen las políticas que nosotros y nosotras acá pretendemos, ¿no? Esta cuestión sobre todo del indulto, ¿no? De los indultos que se han generado a partir de ciertas formas de regulación, porque es como, por eso digo, vos como país no podés fundamentar que tengas una industria o una ley medicinal y tenga gente presa, ¿no? Porque no pierde todo tipo de carencia o de fundamento social, jurídico y cultural ante terceras naciones. Entonces digo, vos fijate, si observás y haces un estudio de los países que de alguna manera regularon, vas a ver que hubo, digamos, de la misma manera, de manera simultánea, este tipo de indulto a las personas que poseían ciertas cantidades, ¿no? Entonces digo, todas esas experiencias
tienen que servir, obviamente siempre en un sentido positivo, y también aprender de los errores. Por ejemplo, esto de Uruguay, cuando cambió el mando, digamos, en el partido político que gobernó, yo lo vi venir automáticamente en la Argentina. Bueno, entonces digo, empezar a ver qué está pasando en otros lados como para no cometer los mismos desaciertos acá. Perfecto. Nadia, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a volver a llamarte porque nos quedó cortito este tiempo charlando sobre actualidad y normativa. Sabemos que estás en Córdoba, pero si estás por acá en algún momento en Santa Fe, bienvenida por supuesto. Y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Gracias a ustedes por informar, y bueno, gracias a las universidades también que que tienen, digamos, por ahí un poco de injerencia en esta cuestión, que la verdad que antes tampoco la tenían, y a los medios de comunicación. Así que gracias a ustedes. Nadia Pozzialdo, activista y abogada especializada en normativa de cannabis. Ahora hacemos el corte de las 10 y volvemos. Canabitácora, un viaje de saber compartido. Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Dengue. Presta atención a estos signos de alarma. Si sentís dolor abdominal intenso, vómitos, irritabilidad o somnolencia. Si tenés sangrado, por ejemplo, de encías, mareos o desmayos, consulta al médico cuanto antes. Acércate al centro de salud más cercano para tratarlo a tiempo. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe, provincia. En UNR Editora encontrá literatura, narrativa, ensayo, poesía. Podés conseguir nuestros libros en la librería universitaria de Maipú 1065, en librería Roa Bastos, Corrientes 745, en UNR Editora, Urquiza 2050 y en el stand de Córdoba, esquina Corrientes. La universidad que queremos con los libros que nos gustan. Radio Universidad. 30 años en el aire de Rosario. A los que se levantan temprano, pero no tan temprano, se les queda pegada la marca de la almohada. Buen día a todo el mundo. Comenzamos la marca de la almohada. Buen día, Anabel, Gerardo, Fede, ¿qué dicen? Buenos días. Tu compañía de las mañanas, la marca de la almohada, de 9 a 12 por Radio Universidad 103.3. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate en el consejo. Vos y tu escuela son protagonistas. Comunicate con la radio 153 886677. Canabitácora, un viaje de saber compartido. This house
Dengue.
Cannabitácora, un viaje de saber compartido. Lo que tiene que ver con normativa de cannabis en la República Argentina. Y hoy, como adelantábamos al principio, vamos a tener la visita de integrantes de AUPAC. En este caso, la licenciada en nutrición Nerina Seriani con C, muy bien. Y Luciana Lore. A ver. Hola. Hola, buenas noches. Está Más muy o bien, menos buenas estábamos noches. hablando del apellido recién. Está muy bien. Está bien, más o menos. Difícil, sí, Bien, difícil. el karma de... Bien, médica clínica, también Sí. integrante de OPAC, y me mencionabas que formás parte del consultorio que está en el Hospital del Granero Baigorria, Ajá. de cannabis, Sí, ¿no? sí. Bien, bueno, buenas noches, muchas gracias por Buenas venir. noches. Hola. Y también está en el estudio, que todavía no se animó a sumarse al micrófono, En un rato, Emilio, sí. que va por hacer sus aportes en este debate que está por arrancar. Vamos. Estamos en equipo. No, justamente las convocábamos para que Mari tenía esta buena idea de, hace poquito fue el Día de la Salud, y me parecía que estaba bueno que puedan compartir su mirada, que obviamente atraviesa el cannabis, en este día muy particular. ¿Fue 31, 30 de marzo? Fue hace poquito. Fue el domingo. ¿El El domingo Ah, no, pasado. el domingo pasado. Sí, sí, Bien, perfecto. Nada, su mirada respecto a ese cruce de cannabis y salud en este día, digamos. Bueno, en realidad, obviamente venimos en representación de todo el equipo de la clínica AUPAC, que justamente en sus inicios, digamos, la idea principal era acercar y facilitar el derecho que tiene la población a acceder a la salud a una salud, y teniendo en cuenta lo que sería la salud integral, poder acercar justamente esta herramienta, que es una herramienta que desde el punto se la apropió la salud no hace mucho tiempo, y que por eso está buenísimo poder formar parte de un equipo que lo lleve, digamos, que lo acerque. a la gente, sí. Pregunta básica para las dos o para todos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consultorio canábico? ¿Qué es el Bien. laburo que hacen? ¿Qué significa una atención? ¿Quién puede ir? Porque también puede buscar en las redes sociales de AUPAC y también consultar sí. directamente. Bueno, nosotros en AUPAC, en la metodología, digamos, en la forma de hacer salud que tenemos y de acompañar es de una manera integral. Nosotros trabajamos interdisciplinariamente. En el dispositivo clínico somos casi 20 profesionales de distintas profesiones, distintas áreas, que abordamos la persona, que acompañamos con cannabis desde distintas perspectivas. Tenemos compañeros, compañeras psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, médica clínica, que en ese abordar la persona de forma integral, el eje central es la terapia terapéutica con cannabis, en donde acompañamos para una mejor calidad de vida o para los motivos de consulta que la persona se acerca al dispositivo, para poder hacer de esa persona, lograr los objetivos, digamos, acompañando con cannabis. Bien. ¿Quiénes se acercan? ¿Quiénes son los primeros pacientes? No sé si los primeros, pero contarnos así algunos detalles de lo que significa el consultorio. Bueno, es muy variado, o sea, de todos los motivos de consultas que se te ocurran, de todos los síntomas, de todas las enfermedades, muchas enfermedades neurológicas, muchísimo salud mental, motivos de consulta, ¿no? Pacientes que ya vienen con un tratamiento previo, o pacientes que incluso vienen a pedir como la primera ayuda dentro de una intervención, vamos a decir, farmacológica, o desde una ayuda más allá de otras herramientas que tienen las personas para afrontar sus enfermedades, sus trastornos, sus síntomas. Sí. Es de lo más variado, tenemos muchísimos pacientes. ¿Cuánto en este año? Y llegamos cerca de casi, no llegamos a 800, pero casi 800 personas atendidas a partir desde enero, digamos, de 2024. Bocha. Y también recordar que lo que se acerca al dispositivo son familias, ¿no? Como también hacemos atenciones en niños, en niñeces, en infancias, entonces también llega una familia a la que acompañamos, no es solamente la persona que consulta, sino también muchas veces trabajamos con familias, con cuidadores, con acompañantes. Es realmente una atención terapéutica interdisciplinaria donde están profesionales de la salud, la persona que es a quien acompañamos, pero también hay todo una red, digamos, con la que estamos en contacto constantemente. También algo que pasa muy interesante es, por ejemplo, el acceso al ReproCan. Nosotros, digamos, la consulta ReproCan no es una consulta meramente administrativa, que lamentablemente también hay muchos casos en los que se vuelve un trámite,
para legalizar un consumo en realidad, más que una consulta clínica. Y AUPAC lo que ofrece, y de lo que estamos orgullosos también, es de poder utilizar al ReproCan justamente como un espacio de asesoramiento, de pesquisa de otras cuestiones, de otros problemas. Muchas veces la gente viene a hacer el ReproCan y resulta que surgen en la consulta ciertos usos que le da la persona al cannabis, que tienen un objetivo terapéutico también para la persona, digamos, tienen un efecto buscado a nivel en su salud. Entonces, digamos, es un buen momento para implementar lo que implica el cannabis medicinal, incluso en algo que en realidad está muy interpretado por muchas personas como la forma de legalizar un cultivo o legalizar un consumo. ¿Y cómo llega? ¿Quiénes llegan? Decían familias. Claro. Pero estoy seguro que no son solamente familias. ¿Hablas de edades? De edades y también quería romper esta idea de que no solamente van familias con una preocupación de salud. Deben llegar un montón de pibas y pibes que están escuchando en este momento y que también quieren canalizar algún tipo de duda, acercarse, ya sea al consultorio. Las escuchaba atentamente y escuchamos algo muy similar que se está dando en este caso, y valoro profundamente en lo personal que todo este testimonio de trabajo en salud con mayúscula la S sea desde una orga, desde una organización no gubernamental. Me parece que es plausible de acá y vuelta al globo plenamente. La semana pasada, o la anterior, estuvimos charlando con alguien del consultorio que abrió la Universidad de Rosario, que es la universidad, lo cual es una institución y mucho más con el nombre y la trascendencia y proyección que tiene la UNR, ¿no? Lo cual son aspectos que se están dando, que de alguna manera son nuevos. En AUPAC entiendo yo que ya hace unos cuantos años que vienen con los consultorios, y que de alguna manera empezaremos a pensar, a llevar a lo que es el Congreso de La Plata, que es contar historias paralela a lo oficial. Claro. Porque venimos hablando, y hay que empezar a hacer hincapié en esta cuestión, de algo que es ilegal porque lo ilegalizaron. A principios del siglo pasado, la cannabis era legal y había una construcción, un camino que podría haber sido todo lo que están relatando ellas hace 100 años atrás, y hoy estaríamos en otro estadio, o sea, con otras investigaciones, con otras visiones, con otras costumbres, por ejemplo, lo cual estamos en un tiempo muy experimental donde tenemos muchas preguntas a los periodistas. Sí, se perdió muchísimo tiempo de investigación. Y avanzó muchísimo, la forma de hacer investigación se fue modificando mucho con los años, y el cannabis quedó totalmente negado de empezar a integrarse en esa forma de investigación o romper ciertos paradigmas a la hora de cómo investigar. Sí, y en base a eso... Sí, justamente esto, digamos, lo que hablábamos antes con Nadia de la ley de drogas y demás, lo que hace es poner condiciones para esta investigación, digamos, poner trabas, poner administración y burocracia y dificultad para poder llegar a conseguir un permiso para hacer una investigación justamente con cannabis, porque es una sustancia controlada por la ley de droga. Bueno, nada, eso. Está bien, ¿no? Sí. No, es que eso es crucial, es lo más importante. Es parte del contexto y es parte también de lo que traían a la mesa recién sobre el acompañamiento a familias, porque el cannabis es contexto, es sumamente contexto. Sí, claro. También lo que hay que tener en cuenta. En base a eso, nosotros justamente que nombraban el Congreso, presentamos desde AUPAC 4 investigaciones en cannabis para el Congreso, digamos, y bueno, en total 7, que algunas son en colaboración con otras instituciones que estuvimos trabajando y acompañando, digamos, distintos investigaciones al respecto, pero bueno, 4 investigaciones que pudimos hacer con la trayectoria que tenemos en acompañar pacientes desde el 2017 hasta hoy. Entonces pudimos presentar eso, que realmente aportan a la ciencia, a las investigaciones actuales, y para nosotros como profesionales de la salud también hacen que podamos enriquecernos y ganar en experiencia para seguir acompañando. Y eso significa, digo, ¿para qué sirven estos congresos? Para que el resto del ámbito de la salud, de los profesionales de la salud, se enteren y vayan acercándose cada vez más a investigaciones y a experiencias, en este caso de clínica, y que les permitan a ellos pensar en poder implementarlos ellos en sus consultorios, ¿no? Sí, totalmente, porque
hay una hegemonía de cómo es la ciencia y qué es un conocimiento válido, qué se considera válido como conocimiento, que cuando uno no puede romper esa estructura, quedás como si fueses, lo voy a expresar mal seguramente, pero como si fueses un conocimiento falopa. Outsider, como no cumplís este método científico que te ofrece la hegemonía en la investigación médica, entonces tu información no cuenta, no vale o se pone siempre en duda, digamos. Y hacer ciencia con una planta, hacer ciencia hegemónica con una planta, exige una complejidad que la medicina monodroga, que la ciencia monodroga, digamos, es re fácil estudiar los efectos adversos del enalapril en esta población, 10 miligramos de enalapril. Bueno, 30 miligramos de enalapril, 60 miligramos. ¿Cuál es la dosis tóxica del enalapril? Pero vos controlás toda la variable. Cuando hablas de una planta es muy difícil controlar todas las variables, hay mucho sesgo en las investigaciones, porque no es lo mismo consumir un aceite de cannabis, en donde vos sabés, como en AUPAC, que tenemos cromatografías, entonces podemos definir, bueno, cuánto de THC, cuánto de CBD, la relación entre ellos. Podés medir mejor, pero igual así va a haber variables que digamos, dependen de lo que es una planta completa, de la fitoterapia, es muy distinto. Claro. Entonces, digamos, es como un poco exponer en estos congresos, digamos, exponer cuál es la forma, o cuál es la mejor forma, o cuál es la forma más seria de hacer ciencia con cannabis y de poder generar conocimiento. Y en porque este caso, la ciencia es eso. Con la planta y con la persona también. Sí, estas experiencias que van a traer tiene que ver con esa intersección entre la planta y la persona de la planta con su complejidad propia. El sistema endocannabinoide. Claro, exactamente. Sí, la planta haciendo la planta con una persona y un contexto y la dificultad para poder medir. Yo creo que lo interesante de estos congresos de poder elaborar, digamos, investigaciones respecto del uso de la cannabis es la atención clínica y el acompañamiento te da perspectiva y visiones y sabes dónde poner el ojo, qué es lo que se puede medir y mostrar de mejoras en la calidad de vida, de mejoras en la salud. Sí, y poder por lo menos aspirar a cierta objetividad del conocimiento. Y eso se basa en investigación y en experiencias. Hay casos en los que el cannabis no funciona. Bueno, tenemos que poder decir... Como ese medicamento que no sé para qué funciona, pero es conocido. Sí. Es como es si, muy por eso lo como nombré. si decís García o Rodríguez, es un apellido que en el mundo va a aparecer seguro. ¿Alguna vez lo escuchaste? Claro, sí. Exacto. No sé para qué es. Para la hipertensión. Ahí va, mira, ahí está. Lo cierto es que si no hay la experiencia científica, no se permite una sociedad investigar científicamente, no podremos nunca avanzar, que de alguna manera tiene que ver con lo que charlábamos fuera del aire, que es el negacionismo sobre el cannabis, el consumo. Empezó a abrirse, como decía Maricruz en el bloque anterior, una puertita respecto a la cuestión vinculada con la cannabis medicinal. Pero nos encontramos con todo el resto, que vos estás haciendo referencia, que estaría bueno también ir describiéndolo. ¿Cuáles son los alcances, las pruebas y los errores, los efectos? Que hay algo que acabas de decir que me parece súper honesto también, que tiene que ver con que no a todo el mundo le da de la misma manera. Tal cual. Hay una mayoría que es la que tiene consumo recurrente, que evidentemente ese efecto es amistoso, es pueden hacerlo en un momento en la vida, claro, por ejemplo, y después volver a hacerlo. Claro. Tiene mucho que ver con cada uno y digamos, lo que determina el prohibicionismo es que te saca información. Y vos no podés decidir libremente sin información. Entonces, si la sociedad supiera de qué hablamos cuando hablamos de cannabis, qué tan compleja es la planta, digamos, no es lo mismo que un adolescente fume una cepa alta en THC a un adulto que busca dormir o simplemente pasar un buen rato, que le pega bien una flor
más, o sea, que lo disfruta, que le genera un efecto placentero, que ya... El famoso uso recreativo. El uso adulto, diría yo. Adulto. Esta cosa ahora le dicen adulto. Claro, pero está bueno... No, pero está bueno enfocar en esta cuestión de lo que es un uso adulto de cualquier cosa. Y claro, ya los que estamos acá creo que todos tenemos... Creo que más de 30, ¿no? Sí, correcto. No sé, o algo así. No, Fiori, la semana pasada... 23. 23. Casi. Bien. Más unos tantos. Sí, somos todos adultos y digo, es relación de lo medicinal, perdón, de lo recreativo, que también puede constituirse como algo medicinal. Sí, ¿no? Totalmente. Exacto. Y ahí va, digamos, es lo que te decía antes con respecto al Reprocan, digamos. Un consumo recreativo puede tener... incluso un efecto terapéutico, lo recreativo, a lo que te presta esa situación. Además, claro. Además, digamos, hay tantas formas de ver, pero digo, a lo largo de la vida uno se va dando cuenta que esa madurez del pensamiento te hace, y la información que uno adquiere con los años, y que ahora obviamente hay mucho más información, aún así sigue siendo para algunos sectores muy sesgada, pero hay mucho más información disponible, entonces uno puede... ir eligiendo momentos, tanteando, usándolo para una cosa, usándolo para otra, reconocer cuándo no. Claro. Y digo, y está bueno que se puedan hablar de estas cosas porque un consumo adolescente, ciertas variedades, ciertas personas con ciertas cuestiones de predisposición. Estaría bueno que haya mucho más información para poder ser sinceros con el tema. Y ahí va el Congreso. Claro. Tenemos que hacer una breve pausa musical. Seguimos hablando después del corte con Ina Seriani y con Luciana Lere. Lere lo dije así rápido, no se dan cuenta que lo dije mal. Vamos, Fede. When you're lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put out any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you see St. Dan, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even tell me what I got. Sweet Melinda, the peasant's corn, the goddess of gloom. She speaks good English and she takes you to her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. But soon hit the hard stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody to call my bluff. I'm going back to New York City, I think I had enough.
Dengue. Presta atención a estos signos de alarma. Si sentís dolor abdominal intenso, vómitos, irritabilidad o somnolencia. Si tenés sangrado, por ejemplo, de encías, mareos o desmayos, consulta al médico cuanto antes. Acércate al centro de salud más cercano para tratarlo a tiempo. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe, provincia. Seguinos en las redes del programa. Instagram, @SomosCanabitácora. Facebook, Canabitácora. Y si querés escuchar los programas completos de la primera temporada, están en YouTube. Búscalos en Canabitácora, un viaje de saber compartido. Última media hora de Canabitácora, estamos en vivo. Diego Fiori, por favor, comparte del consultorio de AUPAC. Se suma a la mesa Emilio González, al cual lo saludamos y le agradecemos Bueno, sos integrante también de ese espacio. Veníamos hablando varias preguntas más técnicas que les queríamos hacer, que tenía que ver con quiénes van, el perfil de los pacientes y demás, que se va a encargar ahora Diego Fiori. Anuncie, por favor, que si hay consultas de las personas que están escuchando, invitemos a los oyentes, a las y los oyentes, a sumarse a quien esté escuchando. Se puede comunicar al teléfono de la radio, el 153-886677, y preguntarle directamente a la nutricionista, la médica y el psicólogo del consultorio de AUPAC y hacer cualquier tipo de consulta. Ojo con lo que preguntan. Y sí, porque tenés un amplio abanico para hacer cualquier tipo de consulta. Pero no, vinculada con la cannabis es esencialmente. Lo que queríamos, comuníquense, 153-886677. Hay un oyente del 0371 que dijo, hola gente, ¿pájaros volando sirve? Abrazos, sí, para Javier. ¿De qué habla Javier? Del sorteo que tenemos en marcha, que tiene que ver que si nos decís alguna serie o película canábica, estás participando por un sorteo de 5 entradas para la Expo Industrial Cannabis, que se va a hacer a fin de este mes. Así que cada entrada cuesta 7.500, ¿no? ¿Te gusta repetir el tema del no estás regalando 20 pesos. Está bien, estás regalando 7.500 mangos. Bien. Entonces, como que de alguna manera me parece que hay que marcarlo, ¿no? A participar, entonces. Bien. Entonces, pájaros volando sirve. Sí, totalmente. ¿Queda anotado el 0371? Sí, señor. Listo. Javier es un hombre de pila. Hablamos del consultorio de la UNR, venimos hablando describiendo hoy lo que es el consultorio de AUPAC. De alguna manera metiéndonos adentro a todas y todos los pacientes y las pacientes, les pacientes. Tranquilo, no vamos a preguntar ningún nombre y apellido. Pero sí, en un momento mencionaron que se acercan familias. Y digo, no son solamente familias. Seguramente son pibas y pibes. Seguramente en algún caso tiene que haber, o tal vez sean más de los que creo, abuelas y abuelos. Uh-huh. Por supuesto que familias por lo que tiene que ver con les menores, ¿no? Pero bueno, me parece interesante poder preguntarles a los tres sobre la experiencia etaria, quienes han acudido a lo largo de estos años al consultorio y particularmente hurgar qué pasa con la franja etaria, más que nada hasta los sub-30, por ejemplo. Esa misma pregunta con la subdivisión. Bien. Bueno, AUPAC viene acompañando desde 2017, justamente surgió desde la demanda y la necesidad de acompañar principalmente a familias, a madres y a personas que no encontraban en otro lugar donde tener un acompañamiento con cannabis. Las principales consultas hasta la ley y hasta el ReproCan, digamos, eran principalmente infancias y adultos mayores. Y después, con la llegada de la ley y la posibilidad de legalizar cultivo y el cultivar su propia planta, empezaron a estar los adultos jóvenes, digamos, en esa prioridad y en la principal demanda que llegaba a la asociación. Pero hasta el día de hoy seguimos acompañando a todas las edades. No hay una franja a la que digamos que sí y a otras que no, porque en realidad acompañamos a todas las edades. Lo que acompañamos en sí es a la persona y al motivo de consulta por el cual llega. Entonces, la cannabis va bien con toda la vida. Emilio. Sí, agregar de que no solo, o sea, podemos diferenciar la población que tenemos en el consultorio, no solo por una cuestión etaria, sino también por problemáticas. Y yo desde que entré acá, como que se me vino a la cabeza una idea que la quiero compartir con la audiencia, porque
actualmente no solo estamos trabajando con pacientes con patologías, que ya vamos a explicar cuál es el grado en que puede trabajar la cannabis, sino que también estamos trabajando con patologías sociales. Y últimamente nos viene pasando mucho que, si bien existe una reglamentación, una ley que tiene que ver con el ReproCan y que permite que mucha gente pueda cultivar su propia medicina y estar amparado sobre esa ley, también nos viene pasando de que estamos recibiendo muchas consultas con una problemática de que en el trabajo, cuando van a hacer el registro para sacar la licencia de conducir con otras instituciones, que, bueno, las personas manifiestan ser usuarias de cannabis y, bueno, los mandan a una consulta, como si fuera una problemática que hay que revisar. Y bueno, estamos teniendo muchas consultas de ese tipo. Incluso de gente que, no sé, están en un trabajo. A mí me pasó particularmente que una persona iba a pasar a planta y cuando le hacen el psicotest, él... tranquilo dice que tiene su ReproCan, y le explica a la psiquiatra, porque la psiquiatra no sabía que era porque era usuario de cannabis, y bueno, lo mandaron a hacer una evaluación de salud mental increíble, ¿no? Como persiguiendo, digamos. Terrible. O estigmatizando. Todavía no pudiendo salir del estigma de que, bueno, que estás consumiendo algo ilegal. Por más de que esté, incluso de que haya mediado una indicación médica para eso. Pero bueno, lo lindo de AUPAC también es eso, es ver cómo que en muchos casos funciona, y como decían ustedes antes, el tema de qué sé yo, cómo viene una persona ya cansada, por ejemplo, un adulto mayor, cansado, que ha pasado por muchos médicos, que no le dan el palo, que viene muy medicado, y viene con una expectativa, es escuchado y es acompañado muy de cerca. Nosotros en el consultorio, bueno, hacemos una admisión siempre que dura 1 hora aproximadamente, generalmente dura eso o más, a veces es bastante difícil porque es una consulta muy completa, que permite mucho la conversación sobre el estilo de vida de la persona, más allá del problema que trae o del síntoma puntual que viene a tratar de subsanar, sino que preguntamos un montón de cosas, de cómo se alimenta, de cómo duerme, de sus hábitos, de qué hace, de qué disfruta, si siente placer en algunos momentos del día o no. Digamos, es muy completa la consulta y la admisión. Y después se ofrece un seguimiento bastante personalizado y muy cercano. Por WhatsApp generalmente nosotros nos damos esa posibilidad porque nos interesa que el paciente esté acompañado por lo menos de cerca el primer mes y medio, 2 meses, que es lo que una vez demora en encontrar la dosis, en encontrar el aceite, en encontrar la forma de consumo para esa persona que le va a hacer bien. Muchas veces tenés que hacer cambios, probar. Es muy artesanal. El tratamiento con cannabis es muy personalizado. Bien. Y todo ese acompañamiento existe. Te quiero interrumpir acá. Sí. Decís, es muy artesanal, pero antes no me acuerdo cuál era la droga que mencionabas para la hipertensión. No importa, es de Nalapril. Bueno, también es artesanal. De parte del cardiólogo tiene que ir probando si es 0,5, 1, 3,5, a la noche media, a la no sé qué, al desayuno, antes de la comida, después de la comida. ¿Todo eso existe con cualquier tipo de droga? ¿O no? Sí, más o menos, no. El cannabis ofrece una amplitud y es real que, bueno, vos partís de una teoría, partís de un conocimiento de ciertas cuestiones, obvio, de que están en la bibliografía, que ya se saben, que ya son parte del conocimiento científico en cannabis, que es, bueno, para ciertos pacientes o para ciertos síntomas, que tenga más CBD, para ciertas otras cosas que tenga más THC, para ciertos pacientes está indicado el aceite, para algunos pacientes puede estar indicada la vía inhalatoria, poder usarla, poder combinarlas, todo eso, como vuelvo a repetir, digamos, una planta, además de los componentes que uno pueda medir en un aceite, por ejemplo, cuánto THC y cuánto CBD por mililitro, que eso sería como lo más parecido a esto, a 10 miligramos de Nalapril, o 20 miligramos de Nalapril.
no dejas de tener una planta que tiene muchos otros componentes. Sí, y también va más allá de la química en sí, sino que esto artesanal incluye la relación humana que uno establece, en donde uno puede detectar otras cuestiones en ese vínculo. Va más allá de la química, de si es 1 miligramo más o 1 miligramo menos. Y esta persona pesa tanto. Y sí, tiene que ver con algo mucho más personalizado. Y acá, bueno, nada, me permito meter un bocadito. Que bueno, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De las personas y su contexto y demás. Yo recuerdo, digamos, una paciente de AUPAC, que bueno, para la epilepsia se suele usar, si los profesionales no me dejan mentir, plantas altas o digamos preparados altos en CBD o que sean solamente CBD. Y bueno, con esta paciente resultaba que necesitaba también el THC porque había un componente operando ahí en su subjetividad de su entorno que la hacía necesitar de eso, digamos, y eso se fue dando también con un acompañamiento y un seguimiento. Y esto, ¿no? Poner en tensión esto, que es una planta, que es una persona, que es una subjetividad también operando. Y me lleva a una pregunta que quiero hacer sobre la salud mental, que tiene que ver mucho con esto, con la percepción, con el contexto, con sujeto, cómo emerge esa subjetividad, esa singularidad en la consulta. Bueno, está buena la pregunta. Para mí, yo desde que entré en AUPAC vengo pensando esta cuestión de poder, valorar estos espacios así, en donde uno puede transmitir un poco lo que sabe sobre la cannabis, porque lo que sucede socialmente es que está estigmatizada, ¿sí? En muchos casos se la considera una droga peligrosa. Entonces, la puerta de inicio. La puerta de inicio también a otras drogas incluso. Y entonces muchas veces llega al consultorio, generalmente adultos mayores, en donde vienen con mucho miedo y bueno, uno tiene como un trabajo extra, ¿no? Si esto se pudiera difundir con lo que hoy sabemos, con la evidencia científica, con la experiencia, si llegara a todos los oídos, los pacientes vendrían con otra predisposición. Y ahí hay un componente en lo que tiene que ver con la psicología. Nosotros trabajamos con un concepto que es la transferencia. Y esto tiene que ver con algunas predisposiciones que tiene la persona al tratamiento o al terapeuta. Y si vos venís con todo un miedo, es más difícil por ahí engancharte en el tratamiento que si vos venís con una confianza en que sabés que no es una droga letal, que los síntomas negativos se van a la semana o a las 2 semanas y que ningún síntoma negativo que puede tener la cannabis, que las tiene, pero ninguno es de gravedad. Permanente. Entonces, claro. Si esto llegara a la comunidad, también habría un efecto mucho más positivo en los tratamientos. ¿Por qué? Porque en las investigaciones en las investigaciones científicas siempre se compara con el efecto placebo. El efecto placebo es real, que es el efecto subjetivo, y tiene un peso. Sí. Me acuerdo en un congreso estaba un psiquiatra hablando y decía que la efectividad de los psicofármacos, de los antidepresivos, era como del 45%. Y que del efecto placebo, los que no eran fármacos, era como del 40%. Claro. Una locura. Digamos, es real, me parece que no es un dato menor. Y nada. Y si esa subjetividad viene cargada con el estigma y con la mirada de una sociedad que entiende que se está robando y que es parte de un mundo narco y demás, no les hace el trabajo fácil a ustedes. Claro. Miedo. Por eso desde AUPAC agradecemos espacios como este que podemos difundir desde otra mirada y que permite tener una visión más crítica. Sí, yo creo que con respecto enfocado a los pacientes o a los motivos de consulta, que un paciente, que hay mucho motivo de consulta de salud mental en AUPAC. Muchísimos pacientes consultan por ansiedad. Directamente vienen ya con ¿por qué venís? Por ansiedad. Y bueno, hay una consulta de 1 hora en la que podemos
incluso hasta diferenciar, ¿esta persona realmente viene con ansiedad o le pasa otra cosa? Y si tiene ansiedad, poder asesorar, porque si viene a la consulta con AUPAC es porque le interesa lo que el cannabis tiene para darle para ese objetivo, digamos. Viene a buscar algo, la persona viene con un objetivo de estar mejor. Y del otro lado tiene que haber una predisposición para que la persona esté mejor. Saber cuándo seguir intentando y cuándo ya abrirse también, porque decir, bueno, esto no funcionó o nos quedamos acá, vamos a aprovechar este efecto, que muchas veces la persona viene por un objetivo, quiero tratarme de ansiedad, y a lo mejor le trae otro beneficio, o por ejemplo, ¿no? Se me ocurren otros pacientes, no sé, que vienen por un dolor gravísimo, que están incapacitados, que... Fibromialgia. Bueno, de hecho la fibromialgia responde muy bien al cannabis. Es una de las cosas que puede llegar a responder muy bien. Pero otro tipo de dolores crónicos, muy intensos, de digamos, escala alta, de gravedad, difícilmente con el cannabis solo vayas a controlar eso, digamos. Ahí hay un conocimiento que también lo brinda la evidencia de que el cannabis puede generar sinergia, o sea, potenciar el efecto de otros medicamentos incluso, y puede ahorrar las dosis de los otros medicamentos. Claro. Entonces, bueno, no es menor que una persona que tome, no sé, 10 pastillas por día, inicie un tratamiento con cannabis y de repente tome 5. Claro. Porque quizás también, por ejemplo, adoptó un hábito nutricional que no tenía y que tenía y que acompañaba claro, ese... Sí, ni hablar. Sí, y algo que, bueno, obvio que los hábitos son muy importantes y en la consulta interdisciplinaria los abordamos siempre, pero algo que también nos gusta transmitir en las consultas y a los lugares donde vamos es ¿por qué cannabis actúa en nuestro cuerpo como actúa, ¿no? ¿Qué pasa internamente en nuestro cuerpo? Y justamente es algo que todas las personas tenemos, que es el sistema endocannabinoide. Nosotros tenemos que saber que en nuestro cuerpo, así como existe el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, existe el sistema endocannabinoide, que se descubrió, y me gusta mucho contarlo así, digamos, que se descubrió gracias a la planta de cannabis. Entonces, todo lo que sucede en nuestro cuerpo es porque ya existen moléculas muy similares a la planta, en donde esos receptores que están presentes en todas las células del organismo también tienen las sustancias que se forman dentro de nuestro cuerpo para ir a regular esos receptores. Y cannabis va ahí, donde está justamente esa falta o ese desequilibrio del sistema. Por eso también tiene tantos objetivos terapéuticos que nosotros llamamos. Al principio, cuando preguntaban esto de cuáles son las personas que llegan o cuáles son los primeros motivos de consulta que llegan, se puede decir que cannabis tiene como objetivos terapéuticos así como a gran escala, que uno es el dolor, como decía Elu, es el sueño, el apetito, el estado de ánimo, el hábito intestinal, el hábito intestinal y la función intestinal también, las enfermedades inflamatorias de todo tipo y las enfermedades del estado y las alteraciones del estado de ánimo, por ejemplo, y las neurológicas. Todo lo que están describiendo es con dosificación de diferentes cantidades de gotas de aceite. Claro, bueno, en un momento comentaste que puede ser también vaporizado, por ejemplo. Sí, a ver, un poco a grosso modo, digamos, hay varias formas de consumir cannabis, digamos lo que serían las vías de administración. Puede ser o por vía inhalatoria, que es lo que todo el mundo conoce como el cannabis fumado, que en realidad la forma más saludable sería vaporizado. Digamos, es la vía por la cual uno, el instrumento, desde el lugar de un médico que debería recomendar a un paciente que tiene indicación de hacer cannabis por vía inhalatoria sería vaporizado. Porque no recomendaríamos nunca el que se fume un porro, digamos. Claro. Pero el menos dañino es la vaporización. Ahí está, para que nos entendamos. Exacto. Y después tenemos los aceites, que son por vía sublingual,
los preparados para cannabis vía oral, que eso son 2 vías diferentes. La vía sublingual, que es por la que se da el aceite, no es lo mismo que comer, por ejemplo, un caramelo o un brownie de cannabis, que la vía de absorción es distinta, el efecto es diferente, de hecho tiene mayor posibilidad de generar algún tipo de toxicidad, mucho más que la sublingual. Y después hay otros, cremas, geles, óvulos. AUPAC tiene óvulos, uno de los pocos lugares, no conozco otra. ¿Qué es un óvulo? Un óvulo vaginal para el tratamiento, o sea, para el efecto local del cannabis para ciertos trastornos ginecológicos, por ejemplo. Bueno, la endometriosis, hay un montón de patologías, enfermedades o síndromes. ¿Eso lo hacen ustedes? Sí, en AUPAC se hacen óvulos, se hacen cremas, geles, ungüentos. Jabones. El aceite. El aceite, bueno, y del aceite, que es como, bueno, obviamente, en cannabis medicinal la vía por lejos que más se utiliza es el aceite, y nosotros tenemos como varios tipos con lo que yo considero, y digamos, la comunidad es, digamos, la seriedad que uno debería apostar a la hora de hacer un tratamiento con cannabis, que es la cromatografía, que es cómo medir las concentraciones de cada cannabinoide que hay en el aceite. Entonces, y ese estudio lo hacen con todo. Con todos los aceites. Claro. Entonces dividimos los aceites en lote, de acuerdo a la producción, digamos, el cultivo, se hace toda la extracción y se manda una muestra de todo ese lote, de esa producción, a cromatografiar. Entonces te viene la cromatografía con, bueno, el lote 144 tiene 4 miligramos mililitro de THC, 8 miligramos mililitro de CBD. Entonces vos ya sabés que ese aceite tiene esa concentración. Claro. Obviamente que entre lote y lote, por más de que vos saques el cultivo de las mismas, por ejemplo, de las mismas plantas, de la misma cepa, con un mismo perfil, vos vas a tener variaciones leves, pero vas a tener alguna variación entre el lote 144 y el lote 145 del aceite que tiene del mismo quimiotipo. Quimiotipo se le dice a la relación que hay entre el THC y el CBD en el aceite. Entonces, por ejemplo, el quimiotipo 2 es un aceite equilibrado, tiene la misma cantidad de THC por la misma cantidad de CBD. Ajá, bien. Entonces vos vas a elegir el tratamiento de cada persona de acuerdo a lo que quieras tratar o a lo que vos creas que le va a hacer mejor, si un quimiotipo 1, un quimiotipo 2 y así. Entonces nos da nos da mucho y más herramientas para trabajar. Bien, quedémonos acá. Sí. Hagamos una pausa con que da más herramientas, porque ya estamos en la frontera de las 23. Sí. Punto 1. Y punto 2, porque tenemos un vagón de preguntas que da para seguir charlando y pidiéndole a los profesionales que nos compartan su experiencia. Antes del cierre, un par de mensajes que llegaron. Hay uno que de alguna manera demanda una respuesta o reflexión de parte de ustedes. El 7611, tremendo laburo el que hacen desde AUPAC, excelente el programa de Cannabitácora de hoy. Por otro lado, el 3716, ese es el mensaje de largo que ya mismo les digo. El 7531, hola Cannabitácores, abrazo grande a los compas de AUPAC y mandan muchos corazones. Y particularmente el 3716 dice: chicos, yo tuve una mala experiencia como fumar con marihuana. No necesito repetir la experiencia, pero no quiero que mis hijos carguen con mis malas vivencias. Cuando fuman lo hace con culpa. Eso no lo entiendo. No quiero. Lo hacen con culpa. O sea, fuman con culpa. ¿Pero y por qué? Conociendo la experiencia. Conociendo, claro. No quiero eso para ellos. ¿Dónde es ese lugar para consultar profesionales? Es particular, deletréenmelo, porfa, nos dicen del 3716. Si le pegó mal a la madre, ¿por qué va a tener culpa el hijo? No entiendo eso, pero bueno. Por la mirada, imagino, por la mirada que ella le bajó de la planta durante mucho tiempo y si compartió esa experiencia. Ahí va, entonces, sus hijos se esconden o de alguna manera tienen culpa porque hacen algo que a los ojos de su mamá. Bien, ¿quién responde a las preguntas? ¿Va Emilio? Dale. Bien, primero pensar en, algunas formas se me ocurre de responder. Hay algo que se llama set and setting, que tiene que ver con cómo uno se siente y en qué contexto está realizando esa actividad. Eso es
eso tiene una gran influencia en cómo va a hacer el efecto lo que uno esté consumiendo. ¿Sí? O sea, porque... La predisposición, de alguna manera. Sí, cómo uno se siente, porque no es lo mismo que vos venís de una fiesta o te acaba de dejar tu pareja y estás tirado ahí. La misma cepa no va a tener el mismo efecto sobre vos. Y no es lo mismo fumar con amigos que con extraños, por ejemplo, ¿no? En donde si hay un efecto, uno por ahí se siente inseguro. Y si estás con extraños, esa inseguridad va a crecer. Si estás con gente que sabes que te puede respaldar, está en una situación de seguridad, entonces efectos negativos van a ser muchísimo menos en ese caso. Claro. Y después sí, están las variedades, ¿sí? Porque nosotros hablamos de cannabis, pero en realidad la planta de cannabis lo que genera son cannabinoides, que estos son los principios activos de la planta. Y hay algunos que, por ejemplo, el THC o incluso el THCA, que es la forma ácida, cuando uno la incorpora o si la descarboxila, tiene distintos efectos. Que eso tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno prende un cigarrillo de marihuana, se genera una combustión que hace que se descarboxile esos componentes de una manera que la psicoactividad es mucho mayor a que si consumís un preparado en frío. Sí, un aceite. Un aceite en frío. No es lo mismo un aceite que esté hecho a una temperatura, no sé, de 140 grados que a un aceite como los que hacemos nosotros, que rondan en los 100 grados, donde la descarboxilación comienza. Entonces nosotros hemos logrado tener aceites que tienen un gran componente de cannabinoides ácidos. Entonces controlamos la psicoactividad, que a muchas personas le tienen miedo, claro, de una manera muy... gradual y despacio. Sí, muy interesante. Sí, con muy buenos resultados. Y esto, las cromatografías también lo podemos analizar. ¿Sí? Trabajamos con THC, CBD, THCA, con CBG incluso, son otros cannabinoides que están presentes en la planta de cannabis. Claro. Emilio, Luciana, Nina, estamos con un tema de horario recontrapasado. Agradecerles un montón el tiempo. Queremos darles un último espacio para que recuerden la forma de contactar a UPAC. Y bueno, y agradecerles muchísimo que hayan venido. ¿Sí? Eso así es muy importante. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Siempre que venimos es un placer estar acá. Vamos a dejar el contacto justamente para esa mamá también que estaba ahí dejando su mensaje de cómo eran las redes o cómo era el contacto para que pueda llegarse. Y yo desde mi parte le respondería que se dé otra oportunidad si tuvo una mala experiencia, porque no siempre las experiencias son iguales. Así que cannabis puede ser distinto a partir de una segunda vez. Bueno, tenemos nuestras redes, que es aupac- en Instagram, que nos pueden seguir. @ @aupac-. Perfecto. Y nuestra web también, que es aupac.org.ar, donde pueden asociarse, como ahí también tenemos la posibilidad de que lleguen socios a nosotros. Pueden sacar turno, pueden leer de nuestra forma de trabajo y demás. Y también tenemos un número de turnos para Rosario, y también hacemos atenciones virtuales, que es 341-588-0536. Así que ahí dejamos todas las puertas abiertas para que... 155-88-0536. Maravilloso. Ahí se lo mandé al oyente que pidió. Porque yo le mandé el Facebook de UPAC y no tengo Facebook, me dijo. Gracias, bueno, ahí estaremos. Para todas las edades. Sí. Le mandamos un abrazo a Soco y decimos hasta el jueves. Sí, Claudio Sokolski le mandamos un abrazo grande, Soledad Pedrana también, gracias a Emilio González, a Luciana Lure, a Nina Seriani, a Maricruz Moyano y al gran Fede Pasos. Nos quedó recorto el programa de hoy. Muchas gracias. La seguimos el jueves que viene. Gracias. Chao. Radio Universidad 103.3. Radio UNR.